Habilidades básicas del pensamiento. Vamos a hablar ahora sobre lo que son las habilidades del pensamiento, teniendo en mente la estructura bilateral del cerebro humano. Las habilidades básicas del pensamiento, aun cuando al hombre se le considera un ser pensante, existe una gran diferencia entre lo que se puede llamar el pensamiento natural, que es el que nace de la convivencia directa con la naturaleza, y aquel que es deliberadamente desarrollado y entrenado. Pensar se asocia a recordar, sin embargo, exponer una idea o dar una opinión, y requiere analizar, reflexionar, argumentar y justificar con razones fundamentadas una decisión. Y obvio, algo importantísimo, comunicar esa forma de pensar, la idea, o sea, esa comunicación. Si nosotros investigamos algunos términos, cada uno de los siguientes verbos, por ejemplo, exponer, opinar, analizar, reflexionar, argumentar, justificar y razonar. Y además nos vamos a lo que son las habilidades que se deben aprender. Por ejemplo, pensar de manera analítica, crítica y creativa, y además ser conscientes de ello, es una habilidad que se aprende y que es posible perfeccionar con el apoyo de estrategias de la práctica constante. Al investigar, por ejemplo, el pensamiento analítico, crítico y creativo, nos lleva precisamente a comprender varias habilidades. Las habilidades del pensamiento son un tipo especial de procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Esto es, el pensamiento real, no natural, nos lleva a transformar la información, a generar un proceso cognitivo que transforma datos en información procesada. Cuando surge una habilidad del pensamiento, generalmente se hace como un proceso inconsciente y el cual sirve de base para que en otro momento pueda ser objeto de conciencia. Las habilidades del pensamiento son formas de procesamiento de información cuya naturaleza es estrictamente mental. Todas las habilidades de pensamiento se definen como un producto expresado mediante un conjunto de conductas que revelan lo que la gente piensa. La habilidad de pensar es un desarrollo intrínseco, inobservable de manera directa. Así, las habilidades del pensamiento nos llevan a distintos niveles del quehacer cognitivo, del quehacer de la formación de ideas, de la creación de ideas. El desarrollo de las habilidades del pensamiento se promueve mediante la aplicación de modelos que permiten reconocer los conocimientos, habilidades y actitudes que son requeridos para transitar desde un nivel básico del pensamiento hacia los niveles superiores. Lo primero que tenemos es la experiencia natural en la parte inferior. Esto nos lleva a esa experiencia, esa convivencia nos hace recordar. Después de esto, ya cuando aplicamos un nivel cognitivo complejo, podemos llegar a comprender. Después de comprender, y ya que tenemos esa interiorización del conocimiento, podemos llegar a aplicar para resolver problemas, verificar si esa solución fue la mejor o si hay otras formas de resolver el problema. Esto es lo que hace el análisis, analizar. Analizar nos permite definir si lo que estamos haciendo es lo más correcto, si lo que aplicamos es lo más correcto o si podemos tener soluciones más eficientes. Eso es analizar. Pero para poder tener este análisis tenemos que llevar a un proceso cognitivo complejo que nos permita medir la eficiencia de dos o más formas de resolver problemas, y eso es precisamente evaluar.
es tener una forma de medición que nos diga qué tan eficiente es un método u otro y que podemos compararlo entre ellos a través del análisis y por medio obviamente de lo que podemos plasmar como evaluación. Y ya que pudimos lograr todo esto, probablemente no nos quedemos ni con el procedimiento 1 ni con el procedimiento 2, probablemente mezclemos un nuevo procedimiento o hagamos las cosas de diferente manera, totalmente distinto, que sería la manera de crear un nuevo conocimiento. Y esto nos llevaría precisamente a estar en una forma básica de un conocimiento a un conocimiento complejo, un pensamiento de habilidades de orden superior. Con respecto a las taxonomías que se han escrito, una de ellas, la de Bloom, precisamente nos lleva a esos niveles del conocimiento en donde nos dice recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y si nosotros analizamos todo esto, nos resulta que el recordar es reconocer, listar, escribir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar, etc. Y esto es, nos permite utilizar o participar en cualquier concepto por lo que estamos recordando. Es un proceso cognitivo complejo, pero no tan complejo, simplemente es asociación de ideas, sinapsis nerviosas que nos permiten recordar. También tenemos el nivel de comprender, que ya es interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar y ejemplificar. Esto todo de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Aplicar, que corresponde a implementar, desempeñar, usar, ejecutar. Analizar, que corresponde a comparar, organizar, de construir. Atribuir, delinear. Encontrar, estructurar, integrar. Son procesos cognitivos ya obviamente mucho más complejos. Y ya después de esto nos lleva a evaluar, que es precisamente la acción de revisar, formular hipótesis, por ejemplo, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar, monitorear. Estos ya son procesos cognitivos que realmente nos permiten generar incluso nuevos conceptos, ideas, teorías. Y crear, que es diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar y elaborar, que es el proceso más completo, más complejo y que nos lleva a la generación precisamente de ideas. El espectro de la comunicación nos permite entonces, al principio, escribir textos, mensajerías instantáneas, comunicarse por twitters, por ejemplo, microblogs, comunicarse por correo electrónico, chatear, contribuir, participar en redes, publicar y bloguear, contestar, preguntar, cuestionar, revisar, realizar videoconferencias por algún medio, reunirse en la red, comentar, debatir, negociar, moderar, colaborar. Y todo este proceso de comunicación permite el desarrollo de las formas complejas del pensamiento humano. Las habilidades del pensamiento por lo normal no se hacen altos para reflexionar, ni tiempo para pensar. Es tomar la coincidencia de lo que se piensa, cómo se piensa y la consecuencia de los pensamientos. Son acciones inmediatas. Normalmente no se sabe si existen métodos y estrategias que proporcionan el desarrollo de los distintos tipos del pensamiento. Estamos hablando de aspectos analíticos, críticos o creativos. Un excelente recurso es el uso de preguntas, las cuales deben de constituirse en una estrategia importante para ordenar, estimular y procesar el pensamiento.
Así podemos encontrar que los elementos del pensamiento empiezan con un propósito para poder plantear una meta, un objetivo. Esto nos lleva a preguntas en cuestión de problemas, o sea, los problemas los podemos plantear como preguntas que queremos resolver. Esto nos va a llevar a supuestos también conocidos como hipótesis, que son presuposiciones de lo que se acepta como dado o como válido para la solución de un problema. Esto nos lleva a los puntos de vista, que son los marcos de referencia, las perspectivas, las orientaciones, qué se ha hecho, qué se ha escrito, qué se ha buscado con respecto a un tema en particular. De aquí brincamos a lo que manejamos como información, que es recolección de datos, aplicación de procesos. Esta aplicación nos lleva a generación precisamente de información y obviamente de experiencias. Con esto podemos lograr entonces la teorización, la definición, los axiomas, las leyes, principios, modelos que corresponden a los conceptos basados en esos datos, esos procesos y esa información. Esto nos lleva precisamente a la interpretación de la inferencia, las conclusiones y las soluciones para aplicar todas estas teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios y modelos a la solución de los problemas planteados en en un marco de referencia social que es el que nos implica, o natural, o físico, o matemático, etc. Y de aquí nos vamos entonces a las implicaciones y las consecuencias de la forma de interpretación y de la solución de los problemas planteados. Esto corresponde a los elementos del pensamiento humano. Las estructuras universales del pensamiento la podemos mencionar de la siguiente manera. 1. Cuando pensamos tenemos un propósito. 2. Dentro de un punto de vista. 3. Obviamente el punto de vista es el nuestro. 3. Basado en suposiciones que nosotros, por el bagaje del conocimiento que traemos. 4. Que lleva a implicaciones y consecuencias. 5. Usamos datos, hechos y experiencias. Esto es para resolver o para enfrentar aquella situación. 6. Hacer inferencia y emitir juicios de acuerdo a todo el bagaje que venimos arrastrando desde acá. 7. Basados en conceptos y teorías. Y 8. Al intentar contestar una pregunta o resolver un problema. Esto es lo que nos lleva precisamente a la estructura del pensamiento lógico, del pensamiento humano. Las habilidades entonces para el trabajo intelectual, todos tenemos un cerebro y debemos usarlo. Ahora, ¿cuáles son las características de ese cerebro? El cerebro humano puede tener entre 100,000 millones hasta aproximadamente 1 billón de neuronas, o sea, 1 millón de millones de neuronas. Cada neurona forma entre 1000 y 10,000 conexiones con otras neuronas, suponiendo más de 100 trillones de conexiones. O sea, 100, millones de millones de millones de conexiones. La combinación de neuronas permite algo cerca a 280 trillones de bits de información, suponiendo solo 2.5 petabytes, o sea, un millón de gigabytes. Estamos hablando de que si el cerebro fuera una grabadora de programas de televisión, si estuviera adaptado para eso, podría mantener algo así como 300 millones de horas de grabación. Esa es la capacidad que se ha descubierto hasta la fecha con respecto al cerebro humano. El cerebro humano tiene la capacidad de almacenar algo así como 300 años continuos de grabación solo para 2.5 petabytes de información, que puede ser mucho mayor. Varía entre autores, sí, hay algunos que comentan que el cerebro humano es capaz de almacenar hasta 1500 años de grabación.
de grabación continua si estuviera diseñado para grabar películas o grabar información así. De cualquier modo, la capacidad de almacenamiento que se ha podido calcular por la constitución neuronal del cerebro y la forma en que las neuronas estructuran el almacenamiento de información es impresionante. Ya habíamos hablado un poquito en videos anteriores de lo que era la forma hemisférica del cerebro, en donde tenemos el hemisferio izquierdo que se va directamente al razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidades científicas, habilidades numéricas y el control de la mano derecha. Y en el hemisferio derecho, que tenemos precisamente la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, el control de la mano izquierda. Y bueno, por esto podemos ver que es la parte de la creatividad del lado derecho. La combinación de los dos es lo que hacen un pensamiento completo. Las características del cerebro humano: el cerebro humano solo corresponde al 2% de la masa corporal del ser humano, pero consume aproximadamente el 20% de la energía que produce el humano. El cuerpo total, el cuerpo humano. Y consume aproximadamente el 40% del oxígeno que consume el humano. Por eso es tan importante la oxigenación para tener ideas claras, pensamientos ágiles, completos. En conclusión, no existen humanos con cerebros con poca capacidad. Lo que existen son humanos que por diversas situaciones no han podido desarrollar la capacidad intelectual de su cerebro. La humanidad alcanza el éxito cuando logre que todos sus miembros tengan la posibilidad del desarrollo del pensamiento, y esto lo dijo Matej Huxell y Emilio Gómez Milán. Pensamiento muy completo. Hasta aquí el video.